que está ahí puesto. A ver, primero que la página 1 y la página 2 es básicamente una introducción y algún consejo para cómo estudiar la Biblia. Acuérdense, por favor, que cuando he dicho en el principio del curso que la Biblia en general no es para ser leída, sino que para ser estudiada. Porque cuando tú lees la Biblia, se vuelve algo un poco robótico. O sea, tú estás leyendo y al final has terminado de leer, pero no has entendido nada. Y eso suele pasar. Mucha gente, por ejemplo, han leído la Biblia más de 5, 6, 7 veces y no la entienden, porque la Biblia es para ser estudiada. Escudriñada, exactamente. Una cosa importante, los judíos, por ejemplo, un judío de 7 años ya tiene todo estudiado el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué son? Éxodo, Número. y No falta uno. no, ya fueron. Deuteronómimo. Ya está. O sea, un judío de 7 años ya tiene estudiado todo el Pentateuco. 7 años, ¿vale? De 7 años de edad. De 7 años de edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque los judíos aprenden a leer a través del Pentateuco. Es como si fuera el manual de primario. ¿Qué es el manual de primario de un judío? El Pentateuco. O sea, aprenden a leer a través del Pentateuco, ¿vale? Y ellos sí estudian. Tanto que si un cristiano va a intentar hacer una discusión teológica con un judío, este cristiano tiene que estar bien estudiado, porque tiene una gran probabilidad de ser avergonzado por no haber estudiado. Sí. Y vamos, entonces la segunda página básicamente es algunos ejemplos de cómo estudiar la Biblia. Primero, la Biblia, para estudiar la Biblia es importante orar. Orar. Segundo, elegir una traducción adecuada. ¿Por qué? Porque hay muchas traducciones erróneas, equivocadas, o que incluso quitan palabras para intentar justificar algo que ellos creen. Ya he dicho aquí para vosotros más de una vez que, por ejemplo, los testigos de Jehová han cambiado el nombre que Jesús es Dios para que Jesús es un Dios más pequeño. O sea, ellos no creen en Jesús como si fuera Dios. Creen como un Dios más pequeño. Incluso los testigos de Jehová creen que nosotros somos pequeños dioses. Entonces, los testigos de Jehová tienen su versión propia de la Biblia, que se llama la versión del Nuevo Mundo. Que hay que tener mucho cuidado porque ellos, para intentar justificar su creencia, ¿qué hacen? Cogen la Biblia y la traducen a su manera. Entonces nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia tenemos que coger una versión de la Biblia que no tenga influencia de una denominación cristiana. Una de las versiones que estamos acostumbrados a utilizar es la Reina Valera. Y hay versión de Reina Valera, si no me equivoco, 1955, 1960, hay 1990 y hay incluso una hora de 2015 o 2010 o 2015 incluso. ¿Por qué? Porque la lengua, sabemos que el idioma es algo vivo. Que una palabra que tiene un sentido en 1990 puede ser que hoy no tenga el mismo sentido. Entonces ellos tienen que intentar traducir esta palabra para que tenga el mismo sentido hoy, ¿vale? Pero que no cambie lo que tiene que decir, ¿vale? Que no cambie lo que tiene que decir. Vale, seguimos. Leer en contexto. Ya he dicho también, una persona con mala intención puede coger un versículo isolado de la Biblia para hacer lo que quiera. Para incluso crear su propia teología. Entonces, la Biblia tiene que ser leída en
Contexto. Acuérdense que creo que las últimas lecciones de bibliología hablaba de referencias. Cuando tú estás leyendo un texto, siempre abajo o al lado tiene la referencia para que tú puedas, a través de este versículo de referencia, comparar con aquel texto que tú estás leyendo. Por ejemplo, a veces estás leyendo un texto que habla de amor. Ahí enseguida tiene una referencia de un otro versículo hablando de amor también para que podamos entender mejor aquel texto. ¿Ok? ¿Cómo? Que no toda la Biblia. Que no toda la Biblia. Sí, cuando vas a comprar una Biblia, normalmente las Biblias suelen estar con referencias. Normalmente suele estar así. 4. Estudio versículo por versículo. Y ahí está diciendo muy bien, estudio versículo por versículo. Está en la segunda hoja, hermana. La 4. No. La segunda, la 2. ¿Cómo estudiar la Biblia? La 5. Página 5. Sí, eso es. Nada. Estudio versículo por versículo, ¿vale? Esta división de versículo por versículo no es algo tan antiguo como hemos visto en el estudio de bibliología. Esto no es algo tan antiguo. ¿Y cuál fue la intención de dividir versículos por versículo? Para guardar el entendimiento del versículo. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a leer, a veces tú ya no entiendes lo que estaba hablando, o si lees solo la mitad del versículo, no entiendes exactamente lo que está diciendo el versículo completo. Utilizar recursos de apoyo. Número 5. Comentarios bíblicos. ¿Cuántos aquí habéis visto alguna vez Biblia con comentario? Biblia con comentarios. ¿La Biblia de estudio no lo vi? Sí, en teoría sí. Pero una cosa, el comentario pertenece a alguien. O sea, yo tengo una Biblia, incluso anteayer ha fallecido un gran predicador de los años 1980, 1990, que se llama Jim Swaggart, que incluso en la tele una vez su ministerio se fue abajo. Yo tengo una Biblia con comentarios de este predicador. Y él hace comentario versículo por versículo. O sea, todos los versículos tienen su comentario. Las Biblias de estudios normalmente no tienen comentario versículo por versículo. Las Biblias de estudio normalmente tienen comentarios del capítulo. Del capítulo o de por ejemplo, del versículo 1 hasta el versículo 10 que habla de cierto asunto, tiene comentario de ese asunto. Pero la Biblia que tengo yo de él tiene comentario versículo por versículo, tanto que es una Biblia así de gorda. ¿Ok? Seguimos. Concordancia. Concordancia. Ayudan a buscar palabras clave y conceptos a lo largo de la Biblia. Concordancia es que cuando tú, normalmente las últimas páginas de la Biblia suelen estar ahí. Concordancia. Por ejemplo, cuando tú quieres... Yo, seguro que ya hablé con vosotros que hay dos formas de predicar. Hay la prédica temática y hay la prédica expositiva. Temática es cuando tú quieres predicar a respecto de determinado asunto. Y ahí para este tema para prédica temática, la concordancia viene muy bien. ¿Por qué viene bien? Porque si tú quieres hablar, por ejemplo, yo quiero hablar de santidad. Vas hasta la última página de sus Biblias, donde está puesto concordancia y está puesto santidad. Ahí te va a aparecer Mateo capítulo tal, versículo tal, o Juan capítulo tal, versículo tal, para tú a partir de ahí desarrollar toda tu prédica. ¿Ok? Eso es la concordancia. Diccionarios y enciclopedias bíblicas. Un excelente diccionario bíblico que utilizo yo es un diccionario que se llama Strong. No sé si... Entonces, hermano, lo anterior es prédica temática. Hay dos tipos de prédica. Temática, donde tú eliges un tema
un ejemplo muy fácil. Hoy es el culto de las mujeres y queremos hablar sobre mujer valorosa. Tú no vas a encontrar mujer valorosa, pero vas a encontrar mujer y vas a encontrar valorosa o valor. Y desde ahí tú puedes ver cuáles versículos hablan de este tema para poder hacer tu prédica relacionada a este asunto. Pero esa concordancia viene aparte, se compra aparte. No, esta concordancia suelen estar, no en todas las Biblias, en las últimas páginas, Como un diccionario, ejemplo. Amor. como si fuera un diccionario. Lo que pasa es que el diccionario te va a decir el sentido de la palabra, ¿vale? No, es que ahí hice la pregunta que de las dos prédicas. Entonces, Sí, Examar está enseñando, eso es la concordancia. pero es que estaba ahí por los recursos de Ahora apoyo, estamos, ¿no? ¿también se puede conseguir virtual o hay que...? Sí, hay virtual también. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo soy mucho de la tecnología, pero hay cosas que me gusta físico. Coger, sentir el olor al libro. Lo digo es porque de pronto como no hay posibilidades a veces de tenerlo... Sí, y es caro, ¿eh? Es caro, es como 90 a 100 euros una Biblia Strong. O un diccionario Strong. Un diccionario Strong. Sí, el diccionario. Es por ahí. Es caro, pero se compra una vez solo. Pero también se puede tanto descargar en la aplicación. Hay la aplicación del Strong. Hay la aplicación del diccionario Strong para teléfono y es gratis. ¿Vale? Que es mucho más... Lo puede utilizar uno mientras se puede comprar. Y hay que hablar Sí. con la tecnología, uno Sí, solo sí. busca la No, palabra. hay el diccionario Strong para teléfonos. ¿Va? Lo único es que es un poco aburrido porque de vez en cuando te aparece alguna publicidad. Pero es el precio que tiene que pagar por ser gratis. ¿Vale? Seguimos. Tomar notas y reflexionar. Yo cuando voy a hacer mis prédicas siempre tengo un marcador para tomar notas o para marcar el texto que quiero yo enfocarme. Eso está bien también cuando vosotros van a estudiar la Biblia, tener un marcador. Hay gente que les cuesta un poco marcar la Biblia, A mí me encanta marcar. pero a mí antes no me gustaba marcar, pero después te facilita mucho la vida cuando estás estudiando. Sí, pero a veces no es lo que usted quiere. A veces lo que usted quiere no está marcado. Ahí coge un marcador y vale. Lo que compré yo ahorita viene de todos colores. Sí. Ahora, Exacto. Meditar en la palabra, estudiar de forma consistente, o sea, no estudiar una vez al mes o una vez al año. Y estudio en comunidad, lo que estamos haciendo también está bastante bien. Y aplicar lo aprendido. No vale mucha cosa también leer, estudiar la Biblia y después no aplicar. Y después no aplicar lo que hemos aprendido. ¿Vale? Y estos son algunos consejos antes de entrarmos básicamente en la primera lección. ¿Ok? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien? Vale. Lección 1. Nuestras raíces teológicas. He intentado aquí imprimir algunas cosas, pero infelizmente la impresora dijo que no. Entonces voy a compartir con vosotros y si podéis, si no llega, acérquense por favor para podermos leer un poco uno al lado de otro. Pase por ahí. Ya está. ¿Ah? No sé, se acabó. La lección 1 habla de nuestras raíces teológicas. Lección 1. Nuestras raíces teológicas. Primero, ¿qué quiere decir la palabra teología? Teología, ¿qué quiere decir? ¿No? Bueno, Corina, pasa por acá, por favor. Teología es estudio profundo. Ah. No te preocupes. Teología, vamos rápido. Mira, teología es una palabra que viene del griego teos, quiere decir Dios.
Logía o logia quiere decir estudio. Entonces, teología nada más es que estudio de Dios. Teología, estudio de Dios o estudio relacionado a Dios. Había un cierto perjuicio a respecto de teología. Siempre muchas personas pensaban que una persona estudiar teología se va a volver loca, o se va a volver un fanático, o se va a enfriar la fe, o te va a alejar del ambiente de la iglesia. Pero la verdad es que toda nuestra vida cristiana es basada en teología, sea teología nueva o teología antigua. La primera lección está puesto, nuestras raíces teológicas. Antes de todo, ¿sabéis vosotros que hubo una reforma donde hasta 1530, si no me equivoco, 1500, a ver dónde está. Vale, 1517. Hasta 1517 no existía calvinistas, Asamblea de Dios, no existía Iglesia Bautista, no existía Iglesia Adventista. Lo que existía era Iglesia Cristiana. Pero hasta 1517, un cierto monje, teólogo. ¿O qué es un teólogo? Un estudioso de Dios, un estudioso de las doctrinas de Dios. Un cierto teólogo llamado Martín Lutero pegó en la puerta de la cátedra o de la catedral de Wittenberg en Alemania 95 tesis, donde estas 95 tesis iba confrontar directamente la Iglesia Universal. ¿Cuál era la Iglesia Universal? La Iglesia Católica. La palabra católica quiere decir exactamente eso, universal. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de Iglesia Católica, incluso hoy, estamos hablando de la Iglesia Universal. ¿Ok? Y estas tesis iban exactamente en contra lo que predicaba la Iglesia Católica. Y este teólogo, por nombre Martín Lutero, ¿qué él estaba en contra? Estaba en contra una cosa que se llama indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Simplemente tú pagar para ir para el cielo. Y sinceramente, no está muy diferente de lo que está pasando hoy. Entonces Martín Lutero pegó ahí en esta puerta las 95 tesis, pero él no quería confrontar, no quería acabar con la Iglesia Católica, sino que él quería que hubiera una reforma dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero nunca quiso dividir la Iglesia Católica, pero cosas que estaban equivocadas, él quería que la Iglesia abriera sus ojos para poder arreglar, hacer un concierto de las cosas que ahí estaban equivocadas. Porque en este año estaba en construcción un lugar que existe hasta hoy que se llama la Basílica de San Pedro, que es la iglesia que hay en Roma hoy, muy grande. Entonces, el Papa León, ¿qué quería? Quería que la gente pagara porque necesitaba dinero para construir su iglesia, la iglesia que está ahí hoy, que es la Basílica de San Pedro. Entonces empezó a apretar un poco la vida de los cristianos.
de los cristianos. Más adelante nosotros vamos a entrar un poco más a fondo en concilios, vamos a entrar en micro reformas dentro de la iglesia, pero lo que es muy importante para que sepamos hoy es que gracias a esta reforma o gracias a estas 95 tesis de Martín Lutero, hoy estamos aquí y somos llamados de protestantes. La gente fuera no nos conocen por protestantes. Sobre todo los españoles nos dicen evangelistas. Ah, estos son los evangelistas, que también está bien. Pero el nombre correcto para nosotros serían los protestantes. Protestante viene de qué? De protestar. De protestar, exactamente. He entregado ahí una hoja para vosotros, una pequeña hoja diciendo historial del protestantismo en América Latina. Pero antes de hablar de América Latina, entiendan que a través de Martín Lutero, nosotros tenemos acceso hoy a la Biblia. A la Biblia. ¿Por qué? Porque los curas y el Papa de la Iglesia Católica entendía que para leer la Biblia tenías que ser santo. Tú tenías que ser un cura o tenías incluso que estar dentro de la iglesia estudiando, tenías que ser un teólogo. Y lo que hizo Martín Lutero fue, no. Yo creo que la Biblia tiene que estar traducida en lenguaje fácil para todos. Este libro no puede ser un libro que esté tan lejos de las personas. Entonces, a través de Martín Lutero, hoy nosotros tenemos acceso a la Biblia. No tenían acceso los curas en ese entonces a leer la Biblia. Los curas en sí tenían acceso, ¿vale? Tenía acceso a la Biblia, pero la Biblia solo era leída en latín. ¿Y quién entendía latín en esta época? Porque leer la Biblia fue que se despertó y fue que... Exactamente. Pero hubo algo muy, muy interesante porque he dicho a vosotros que a través de las indulgencias, lo que dejó Martín Lutero indignado, porque una persona tiene que pagar para poder ir al cielo, fue donde hizo Martín Lutero indignarse y buscar respuesta dentro de la Biblia para poder confrontar eso. ¿Y sabe cuál fue el versículo que hizo Martín Lutero abrir sus ojos? Romanos, si no me equivoco. Sí, Romanos 1, 17. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no tienes que pagar para ir para el cielo. Tú no tienes que hacer un importe importante para poder ser salvo. Y este versículo fue el versículo que hizo abrir los ojos de Martín Lutero. Y desde ahí empezó la reforma protestante. ¿Vale? Otros nombres muy importantes de la reforma protestante fue Calvino o Juan Calvino, que fue el fundador de... Hoy hay iglesias relacionadas a Calvino, que es la iglesia presbiteriana. No escucho mucho vosotros hablar de la iglesia presbiteriana. ¿En vuestros países no hay iglesia presbiteriana? Presbiteriana no hay. No sé a qué se refiere cuando Y aquí no hay también. Aquí tampoco hay. Aquí tampoco hay. Presbiteriana viene de presbítero. Básicamente es el nombre de la iglesia creada por Juan Calvino. ¿Vale? Allá en Colombia, la Pentecostal Unida, Maranata. Pero presbiteriana no hay. La iglesia presbiteriana, por lo menos en mi país, Brasil, es muy, muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Muy... lo que nos difiere de la iglesia presbiteriana, básicamente es la doctrina del, ¿cómo se llama? De la predestinación. ¿Qué quiere decir la doctrina de la predestinación? Tú estás predestinada al infierno y punto. Puedes venir a la iglesia, lo que sea,
¿Entiendes? Ahora, si tú estás predestinada a la salvación, ahí tú puedes estar fuera de la iglesia, puedes estar lejos, que en algún momento Dios te va a tirar una cuerda y traerte para sus pies. Esa es básicamente la doctrina de la predestinación. Y no voy a decirte que está de todo equivocado, ¿vale? Tú tienes que aprender, nosotros tenemos que aprender a ver los puntos positivos y los puntos negativos. Porque hay asuntos que tienen que ver con la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Su salvación. Si algo que estoy hablando te interfiere a su salvación, cuidado. Incluso dentro de la iglesia, si tú notas o si tú enteras de algo que va a confrontar tu salvación, te aconsejo que salga de esta iglesia. ¿Cómo es eso? Soteriología. Vamos a estudiar eso con otro libro, ¿vale? Se llama soteriología, que es la doctrina de la salvación. No hace falta memorizar todos estos nombres porque con el tiempo vosotros van a memorizar. La idea aquí no es llenarte la cabeza, sino que es aclararte un poco más, ¿vale? Pero esta doctrina de la predestinación, en mi punto de vista, no interfiere su salvación. No interfiere. Ahora si digo yo, tú no puedes creer en Jesús, eso sí interfiere en su salvación. Lo que interfiere en su salvación, tú tienes que abrir los ojos y si posible salir de este local, porque esto va a ser muy, muy complicado para que tú puedas ahí obtener la salvación. Sí, tenemos que verlas porque así mismo porque hay otra teología, la doctrina de la gracia, que eso también... La doctrina de la gracia es lo que estudiamos aquí. Pero hay una doctrina que se maneja, por lo menos en Nicaragua entró eso de la doctrina de la gracia. Es donde dicen de que no hay pecado, que todos estamos salvos por la... Hay que tener cuidado con la doctrina de la gracia, hermana. No quiero entrar en este asunto porque todavía tenemos mucha cosa por ver hoy. Pero la doctrina de la gracia no te puedes hacer una persona ingrata. ¿Entiendes? Somos salvos por la gracia, pero esto no te da el derecho de hacer lo que quieras. Tenemos responsabilidades. Normalmente se confunde esto que piensan Sí. que porque somos salvos por gracia tenemos derecho a pecar y ir a pedir. No. La doctrina de la gracia no te da el derecho de hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Vamos a seguir porque quiero terminar. Vamos. Bueno, un poco de la reforma. Vamos a aprofundar mucho más en este tema más adelante, pero para que podamos entender. En América Latina, siglo XVI hasta siglo XVIII, está en esta hoja que entregué para vosotros. Inicios tímidos y resistencia católica. La historia, aquí no hay ningún español, infelizmente, pero aquí entre nosotros todos somos latinos. Y la historia del cristianismo, sobre todo el cristianismo protestante, que es nuestras raíces, tiene muy en base la reforma protestante de Martín Lutero. Vosotros en Brasil hemos sido, decimos, colonizados o descubiertos por los portugueses. No hace falta leer la hoja porque no está ahí. Fuimos colonizados por los portugueses en el año de 1500. Pero junto con los portugueses también vinieron los españoles para descubrir lo que quedó de América Latina. Incluso más de la mitad de Brasil pertenecía a España, el llamado Tratado de Tordesillas. A través de los portugueses y de los españoles llegaron hasta nosotros el catolicismo. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? El catolicismo. A través de la iglesia, a través de los portugueses y de los españoles. ¿Ok? El protestantismo es después de la colonización de nuestros países. Por eso, cuando los españoles y los portugueses fueron a América Latina, no llevaron con ellos el protestantismo, solo llevaron el catolicismo, porque el protestantismo empezó a nacer en 1517. Después, solo después de 1500
40 más o menos, que empezó a de verdad crear más raíces. ¿Ok? Entonces, cuando los portugueses y los españoles fueron a América Latina, llevaron con ellos el catolicismo. Y llevando con ellos el catolicismo, muchas personas eran obligadas a convertirse en católicos. E incluso en esta época, muchos judíos de Europa tuvieron que huir de aquí por una cosa que se llamó la Inquisición. No sé si estoy hablando claro para vosotros, ¿está bien? La Inquisición. ¿Qué fue la Inquisición? Vamos a regresar un poco más. Bibliología. Hemos visto que la historia de los judíos fue bastante complicada. Los judíos tuvieron su territorio, fueron expulsos después por los romanos de Israel. ¿Ok? Cuando los judíos fueron expulsos de Israel, ¿para dónde fueron? Para otras naciones. Europa estaba lleno de judíos. El catolicismo, hubo una época que se llamó el periodo de la Inquisición, que obligaba a los judíos o conviértese en católico o vas a perder todos tus bienes. Y una cosa que pasó muy fea aquí en España y en Portugal fue que si usted no quiere convertirse al catolicismo, no hay problema, pero sus hijos ahora pertenecen al Estado. O sea, sus hijos van a pertenecer a España y a Portugal. Mucha gente, para no perder a sus hijos, como los países de América Latina habían sido descubiertos hacía poco tiempo, cogieron un barco y se fueron a América Latina, donde teóricamente podrían seguirse siendo judíos, sin problemas. Pero después de un tiempo, la Inquisición también llegó a América Latina. Y muchas personas que estaban ahí tuvieron que convertirse al cristianismo. O otras personas fingían que eran judíos, o fingían que eran católicos, pero mantenían sus tradiciones, mantenían todas sus costumbres, cambiaron de nombres. Todos los nombres que vienen de árbol, o flores, o rosas, son de judíos que cambiaron sus nombres. Por ejemplo, Carvalho, Oliveira, Pereira, Rosa, son judíos que cambiaron sus nombres para no ser perseguidos por la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Todo bien? No sé qué nombre tenéis vosotros de apellidos, pero muchos nombres de planta, árbol, flores, son de origen judíos. Carvalho, ¿de qué? Es un árbol. Sí, donde por ejemplo los vinos son guardados en madera. De Pereira también. Sí. Que son llamados los judíos askenazis. Son los que huyeron de la persecución. Entonces, regresando aquí, hasta 1540 por ahí, solo existía en América Latina, sobre todo, el catolicismo. El protestantismo no había llegado hasta nosotros. Después, a partir del año más o menos 1600, los ingleses, los franceses y sobre todo los holandeses empezaron a ir a estos países, ahí sí, ya como protestantes. Entonces el protestantismo en la América Latina llegó básicamente por los holandeses y por los ingleses. Los holandeses con el protestantismo llegaron primero en Brasil, en el norte de Brasil, en un estado llamado de Pernambuco. Y ahí implantaron el protestantismo.
pero no era un protestantismo tan fuerte, era un protestantismo más tranquilo. No tenía tanta gente, pero los holandeses solo quedaron ahí 30 años. Después fueron expulsos por los portugueses y después fueron expulsos también por los españoles. Pero a través de ahí, el protestantismo empezó a entrar dentro de América Latina, de poco a poco. Más fuerte mismo, el protestantismo solo llegó casi 400 años en América Latina, a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa, en Estados Unidos, está ahí. El punto 2, apertura y primeras misiones. Con las independencias, la caída del poder colonial abrió las puertas a nuevas ideas religiosas. Llegan misioneros protestantes, principalmente de Estados Unidos y Europa. ¿Vale? Eso fue más o menos en 1906. A partir de ahí, ahí digo, ¿qué hubo? Fue que los misioneros que fueron a América Latina fueron básicamente por cuenta de este avivamiento en la calle llamada calle Azusa o Asosa, donde está la calle de la calle Azusa. Este avivamiento fue un avivamiento pentecostal. Por eso nuestros países tienen más fuerte el pentecostalismo. Pero aparte del pentecostalismo, en Brasil hoy, por ejemplo, y hablo de Brasil porque está más enfocado en Brasil, hay los pentecostales y los llamados reformados, que no son pentecostales. Los reformados son nosotros, somos los protestantes, pero sin tan intensidad como los pentecostales. O sea, si tú vas a escuchar una prédica, todos sentaditos, escuchando la palabra, no hay gritos, es solo palabra y tal. Como la bautista. Los presbiterianos y los bautistas son los reformados. Sí. Sí, los bautistas no, ¿ah? Los bautistas no, los presbiterianos sí, viene de Calvino. Yo, y ahora voy a hablar de mí, yo estuve por 10 años en una iglesia bautista. Por eso saben, porque los bautistas conocen, son bien conocedores de la palabra. Somos un poco obligados a estudiar. Son profundos. Yo estuve por 10 años en una iglesia bautista. ¿Ustedes? No, bueno, cuando venimos aquí, Sí. la iglesia que uno siempre se iba es donde Will. ¿Y esa iglesia bautista? Sí, por lo menos yo vengo de las asambleas de Dios, porque mis padres de las asambleas de Dios, nacidas. Pentecostal. Yo vengo de una iglesia, yo vine de una iglesia pentecostal. Vamos a seguir rápido. Entonces yo vengo de una iglesia bautista, pero antes de la iglesia bautista, yo también he sido 10 años de la iglesia Asamblea de Dios en Brasil. Entonces yo sé un poco caminar entre los dos. La iglesia pentecostal que vine yo fue las Asambleas de Dios de Brasil. Y ahí estuve yo 10 años, no creo. ¿Eh? Fue desde mis 8 años hasta mis 20 años de edad. O sea, Madureira. Yo estuve 12 años en la iglesia Asamblea de Dios. Pero era diferente de la iglesia Asamblea de Dios de hoy. Y les digo por qué. Yo he visto con mis propios ojos gente levantar de sillas de rueda. Tenía un cantante en Brasil, creo que hay todavía, que se llama Divino Eterno, que era ciego. Tenía gente que no tenía lengua y hablaba. O sea, el mover del Espíritu Santo era grande. Y no digo que el mover del Espíritu Santo ha cambiado. Lo que cambió fue nosotros. Nosotros, porque el Espíritu Santo no cambia. Pero nosotros sí que cambiamos. ¿Y cuál iglesia? Asamblea de Dios.
Sí, Asamblea de Dios. Después me vine a Europa y en Europa estuve yo en la iglesia bautista, la iglesia se llamaba Iglesia Bautista Renacer, una iglesia reformada ¿cómo voy a decir? Que ha sido de mucha importancia en mi vida. Fue donde yo empecé a buscar más conocimiento, porque ahí sí no es que te obligan, pero tú sientes un poco, o sea, te sientes ahí un poco que tiene que compromiso, que tiene que estudiar. Una cosa que diferencia los pentecostales de los reformados, y a eso vamos en la lección 1 enseguida, es que hay diferencias la iglesia bautista. ¿Qué quiere la iglesia bautista? Y voy a hablar en general, por favor. La iglesia bautista quiere palabra, 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 palabra. La iglesia Asamblea de Dios quiere poder, 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 poder. Estas dos cosas no pueden estar separadas. Estas dos cosas tienen que estar juntas. Una iglesia tiene que tener palabra, pero también tiene que tener el mover del Espíritu Santo. Tiene que tener el poder. Lo que no se puede hacer es una persona basar su vida solamente en poder. Porque si esa persona salir de la iglesia, va para su casa o va a pasar una semana trabajando, lo que sea, lo que esta persona tiene que tener no es poder, es palabra. Porque lo que cambia no es el poder. Lo que cambia en nuestras vidas es la palabra. El poder tiene que ser consecuencia de la palabra. Pero mucha gente viene a la iglesia buscando emocionalismo. Solamente eso. Entra en una iglesia y ve que no hay poder, poder, poder. Se va. Pero no piensa primero si esta iglesia tiene palabra. Las dos cosas tienen que caminar juntas. Porque si no, son dos cosas totalmente apartados y separados. Y eso es lo Pero- que diferencia a las pentecostales también, porque las pentecostales solo... Las pentecostales, y esa es una crítica fuerte, solo quieren poder. Solo poder. Y esto tiene que ser una crítica para nosotros. Lo que vosotros están haciendo aquí hoy, en un sábado, con esta calor ahí fuera, es algo que la gente tenía que buscar. Conocimiento. Pero infelizmente la gente solo quiere poder. Quiere venir aquí domingo, sentir un poder, y ya está. Y toda la semana, ni hablar. Tanto, si vamos allá a la lección 1, nuestras raíces teológicas fueron basadas, oiga por favor, nuestras raíces teológicas están basadas en teología antigua de gente que no tenía visual bonito, pero que tenían palabra, que tenía conocimiento, que buscaba conocer de la palabra de Dios. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, no sé si es la misma palabra, de un predicador itinerario. ¿Se puede decir así? Un predicador que va de iglesia en iglesia. ¿Ah? Lo llaman para ir a predicar a diferentes iglesias. Sí, un predicador itinerario. No sé si vosotros tenéis este ejemplo. Un predicador itinerario de antes, él iba, predicaba la palabra, la gente sentía un mover de Dios, había cambio. Hoy un predicador itinerario llega aquí, por ejemplo, con un zapato rojo, con los pantalones apretados, y si va a hablar, o habla mecánico, o habla algo que memorizó para hablar, pero la verdad, lo que tenía que hablar, que era lo que los predicadores de antes hablaban, no habla. ¿Por qué? Porque está buscando más enfoque de redes sociales, y eso es una cosa que me duele todavía. A mí me gusta la tecnología, pero es algo que me cuesta cuando una persona está predicando y otra persona está enfrente sacando fotos y lo que sea para publicar en las redes sociales. Yo pierdo la concentración. Yo pierdo.
Porque estoy escuchando la palabra y de repente está sacando foto y está para postar en sus redes esto. ¿Ves la diferencia de los predicadores de antes para los predicadores de hoy? Y hay que tener cuidado. Nosotros, no estoy hablando de las otras personas, nosotros tenemos que tomar cuidado. Porque nosotros también podemos caer en estas trampas. Y si caemos en estas trampas, vamos a ser exactamente como todos. ¿Y sabe qué va a pasar? La gente fuera va a coger asco de nosotros. No sé si es una palabra muy fuerte, pero va a coger asco de los cristianos. ¿Qué quiero hacer yo ahí? Parece más parece un desfile de moda. Más parece con yo tengo más que tú. Es lo que está pasando. Una persona que está aquí hoy estudiando teología, esta persona tiene que estar aquí estudiando teología no para parecer más que los otros, sino para servir más a los otros. Y para conocer. Para conocer, pero este conocimiento no puede ser solo para nosotros. Este conocimiento tiene que servir para algo, si no, usted está perdiendo su tiempo, yo estoy perdiendo mi tiempo, estamos gastando. Pero que primero se tiene que dar el conocimiento, porque si uno no habla sin base. Exacto. Por eso Exactamente. Y el texto 1, hemos perdido nuestras raíces, va exactamente a eso. ¿Qué pasó con nuestras raíces teológicas? Nuestras raíces que cuando una persona iba a hablar de Dios, otra persona ponía su atención para escuchar. Hoy una persona va a hablar de Dios, usted está haciendo de todo, menos escuchar a la persona hablar de Dios. ¿Qué pasó con los grandes predicadores de antes? Los grandes teólogos de antes. Porque las personas antes buscaban conocer la palabra para servir a Dios. Infelizmente hoy las personas están buscando conocer la palabra para poder decirte en tu cara que es mejor do que tú. ¿Cuántas personas que van a predicar aquí encima y vomitan sus conocimientos, pero sin de verdad querer servir? Dime, hermana. No, terminé, ya le digo. Sí. O sea, quieren transparecer conocimiento, engrandecerse, exactamente, pero no para servir. No sé si estoy muy emocional hoy, pero la lección... La lección, porque la gente cree que estudiar teología es básicamente venir aquí, tragar un montón de cosas y irse a casa. Pero no, si la teología no sirve para abrir su mente, mejor que te vayas. Mejor es. Porque algo pasó en algún momento que nuestras raíces teológicas se fueron. Ya no tenemos más el mismo fervor. Ya no buscamos a Dios como buscábamos antes. Ya básicamente venimos aquí como si fuera un Burger King. Voy, elijo mi menú y después me voy. Ahora sí. Dime. Puedo decir. Lo que pasa es que yo la única iglesia en la que estuve en Colombia fue en la Cruzada Cristiana. En la Cruzada Cristiana. Son tantas iglesias que me hablando así de La nombre. Cruzada Cristiana es parecida a las asambleas de Dios. Pero cuando yo llegué aquí, yo estuve muchos años ahí, pero cuando yo llegué aquí me di cuenta de que yo había sido manipulada. Literalmente, desafortunadamente eso es lo que ha pasado. Que la gente ha visto que muchos, no todos, no generalizamos, pastores han utilizado la palabra de Dios y la tergiversan a su conveniencia para sacarle provecho y juegan con los sentimientos y la fe del pueblo. Entonces hecho ha hecho mensajes tergiversados de la gente, suban a las redes sociales y la gente, como dice la palabra, a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Exacto. Entonces ya la gente se siente engañada y es lo que está pasando, que la gente ya desafortunadamente no va a la iglesia por querer conocer a Dios ni servirle a Dios, sino por sentir que, como los católicos, van, rezan, Hacen su reza y se van a casa. y se van a casa y pecan el resto de la semana y vuelven al fin de semana que uno, o sea, lo digo porque lo viví. Sí. Y pienso que es eso lo que ha pasado con el pueblo. Y allá el que pactaba 2.000 o el que pactaba 20.000, que es un ejemplo de un billete de Colombia, el que pactaba 20.000 tenía más que el que pactaba con 2.000.
El evangelio de la Eso pactaba, o sea, ya Nicaragua se le dice, hagan un pacto con Dios. Si ustedes vienen y ponen un billete de 2.000, un billete de 20.000, un billete de 50.000, el que más daba era el que más se acercaba a tener un favor de Dios. Y Sí, se lo digo porque lo viví en es lo que, carne propia. fue lo que trajo indignación a Martín Lutero. Y se vive todavía. Fue exactamente este problema de las indulgencias. Tú pagas, o sea, la verdad, tú estás comprando el favor de Dios. Y todavía No más, no más. Y hay iglesias, hermana, que dependiendo del valor de tu diezmo, te tratan de una manera. Si tú das 50 y hermana Andrea me da 100, yo voy a tratar a ella mejor que voy a tratar a ti. Y esto pasa. ¿Entiendes? En Colombia hay una iglesia que es para ricos, que queda en la ciudad. Sí. Donde van. Tienen un parqueadero grandísimo y todos van Diego, allá. pero en esa iglesia se mueve la plata, muchísimo. Yo fui a una iglesia grandísima. Eso tenía un púlpito y todo. Yo entré, yo venía a una chiquitica que no tenía ni siquiera. Es que hay mucho Y mueven la plata, la gente suelta y les llega más plata, eso hacen caro. Yo estaba así. Parece con una iglesia que yo conozco en Brasil. Eso, Que que son hasta- brasileños. Conseguí hasta no trabajo. el- Hasta me recomendó una señora para un trabajo, un señor que daba plata de seguridad y me dio trabajo. y todo. Manejan hasta datáfono en las iglesias para cobrar el tiempo. Pues hermanos, esto fue el texto 1. ¿Has dado para examinar la hoja? Sí. Hay algunos ejercicios ahí que vamos a hacer, por favor. ¿Vale? Hermana, vamos a hacerlo. Vamos, ahí la primera. Es para responder con correcto e incorrecto, básicamente eso. Valorar y preservar la formación teológica de los primeros cristianos es fundamental para la iglesia actual. ¿Correcto o incorrecto? Preservar la formación teológica de los primeros cristianos es fundamental para la iglesia actual. Otra cosa, antes de pasar para la siguiente. La teología, ella tiene historia. No puedo venir simplemente a una congregación y a través de mi experiencia con Dios abrir una iglesia o formar la teología de esta iglesia solo por mi experiencia. O sea, esto de experiencia, primero que es algo muy complicado, porque muchas veces la experiencia con Dios que uno tiene es basado en su emocional. Si una persona está con bajón, va a tener una experiencia. Si está bien a tope, va a tener otra experiencia. No estoy diciendo de que Dios no puede dar una experiencia real para una persona, pero tu teología no puede estar basada en su experiencia. Nuestra teología tiene que estar basada en la tradición. Y esta tradición tiene que estar basada en la Biblia, en la palabra. Una tradición no puede estar fuera de la Biblia, porque ahí es una herejía. ¿Tradición o traducción? Tradición. 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 Sí, sí. Esta tradición tiene que estar basada en la Biblia. Uno de los primeros libros que fue escrito por los cristianos se llama Didaqué. La Didaqué es un manual de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, este libro se llama Didaqué. No sé si vosotros tenéis ahí acceso a internet, pero yo regalé uno en un cumpleaños para una hermana aquí que se llama Didaqué. Yo pagué como 12 euros. Es de este grosor. Yo llamo literatura de baño, porque en 15 minutos que vas al baño ya lo lee todo. Mi hermano Diego, ¿me puede traducir, por favor, el significado de tradición para no confundirme? Vale. Tradición es diferente con costumbre. ¿Vale? No estoy diciendo de costumbre. Nosotros aquí tenemos la costumbre de lavar los pies. No, la tradición es que los judíos, voy a traer el ejemplo de los judíos que creo que es más fácil. Ellos cuando van a hacer, por ejemplo, el sacrificio,
Ellos van a los libros antiguos para saber cómo era hecho este sacrificio. ¿Para qué? Para no hacer de manera diferente de lo que tiene que hacer. ¿Vale? La tradición, hermano, no estoy diciendo nada que ver con costumbre, como doctrina de la iglesia. La doctrina de la Biblia sí, hermana. Esto no se puede cambiar. ¿Vale? La doctrina tiene que ser basada en la Biblia. Ahora, tradición, por ejemplo, tú entras en una iglesia, todas las hermanas tienen este velo en la cabeza. A ver, esto puede ser una tradición de esta iglesia, ¿vale? Pero en realidad, esta tradición puede ser que no esté en la Biblia. Nosotros aquí tenemos tradición de utilizar falda, costumbre. Muchas iglesias todavía siguen así. Las mujeres aquí solo pueden utilizar falda y los hombres pantalones, como si fuera de traje, ¿sabe? Esos ya son costumbres. Pero si vas a leer la Biblia, lo que está en la Biblia yo no puedo cambiar por mi simple gana. Si la Biblia dice que el bautismo tiene que ser hecho de una manera, yo no puedo venir aquí y hacer el bautismo de otra manera, ¿vale? Si la Biblia dice que las iglesias tienen que actuar de una manera, yo no puedo simplemente abrir una iglesia y actuar totalmente diferente de la manera que está, ¿vale? Si la Biblia, por ejemplo, dice que tengo que honrar padre y madre, no puedo simplemente abrir una iglesia que no se respeta ni padre ni madre, porque esto pertenece a la tradición de lo que está escrito en la Biblia. La tradición no puede estar fuera de la Biblia. ¿Ok? ¿Has entendido? Sí. La tradición no puede estar fuera de la Biblia. No estoy hablando nada que ver con costumbres. Costumbre es una cosa, tradición es otra cosa. ¿Ok? Vale. La teología de los fariseos. ¿Dónde está? La teología de los fariseos seguiría siendo nuestra base si el templo no hubiera sido destruido. La teología de los fariseos. Acuérdense, por favor, en bibliología hemos estudiado que existía en el tiempo de Jesús los fariseos y los saduceos. Los saduceos tenían una teología, los fariseos tenían otra teología. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, los fariseos sí que creían en la resurrección. Entonces, si el templo no hubiera sido destruida, ¿nosotros hoy íbamos a tener la teología de los fariseos? No, porque sabemos hoy es lo que Jesús nos dejó, no los fariseos. ¿Ok? ¿Qué marcamos? Vale. El cuerpo místico de Cristo o la iglesia universal no depende de un edificio físico, sino de la Escritura. Y quiero hablar aquí de la iglesia universal. No estoy hablando de la iglesia católica. ¿Vale? El cuerpo místico de Cristo igual es la mejor opción para que podamos entender. ¿Somos cuerpo de Cristo o no somos? Vale. Entonces nosotros que somos la iglesia universal. Pero acuérdese que cuando estaba hablando antes de la iglesia universal, estaba hablando justamente de la iglesia católica. Aquí en esta pregunta no está hablando de la iglesia católica, está hablando de la iglesia universal o del cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces la respuesta es... Vale. Era difícil para los primeros cristianos discernir la nueva alianza en Jesús y las tradiciones y las leyes del judaísmo. Por eso se resistían a rechazar las prácticas defendidas por los fariseos. Está correcta. Déjame explicar una cosita. Los primeros cristianos, ellos estaban muy conectados todavía con el judaísmo. Acuérdense, por favor, que los discípulos de Jesús eran judíos, ¿sí o no? Entonces, la primera teología que surgió fue sí basada también en el judaísmo. Esta diferencia comenzó a cambiar a través del apóstol
Pablo. El apóstol Pablo también fue conocido como el apóstol de los gentiles. ¿Vale? Pedro era conocido como el apóstol de los judíos y Pablo era conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces, mucha gente todavía, cuando aceptaron a Cristo, estaban todavía conectados también con el judaísmo. Entonces, sí, era difícil para los judíos, para los primeros cristianos, diferenciar el judaísmo del cristianismo. Era difícil, porque a veces estaba haciendo una cosa y pensando, igual no estoy agradando a Dios. Pero eso que estaban haciendo era porque estaba conectado al judaísmo. Y muchísimos versículos lo hacen ver, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Saqueo, Sí. ellos murmuraban, o cuando la mujer del perfume, del Sí. astro, ellos decían, ve si supieran quién es la... Un ejemplo claro, la carne de cerdo. La carne de cerdo. ¿Quién no podía comer carne de cerdo? Los judíos. Y todavía no comen. Pero los primeros cristianos tenían este miedo de comer carne de cerdo. Sí, o sea, estaba mezclando las cosas. Entonces esta respuesta está correcta. Era difícil, sí, para los primeros cristianos discernir la nueva alianza de Jesús y las tradiciones judías. ¿Entendieron? ¿Ok? Sí, porque ellos andaban con Jesús, pero... La adventista no. La adventista viene de los arminianos. Arminianos. Es tanta teología que te lías. Pero poco a poco, ¿vale? No adelanten el carro de los bueyes. Poco a poco vamos a... No tiene nada que ver con Armenia, del país. No, yo no lo he escuchado. Vale, vamos. Pedro y Esteban cautivaban a la audiencia por su simpatía y sencillez, ya que no conocían bien la Escritura. Correcto, pero la palabra dice, Pedro y Esteban es confiaban correcto, Incorrecto. por correcto, su simpatía y pero hay una palabra que no ¿Y quién fue el que abrió los cielos? Y otra cosa, Pedro no era nada simpático. No sabemos. Pedro, Era terrible. Pedro era... pero cuando Igual Esteban sí. La Biblia no habla mucho de Pedro, pero Pedro tenía un... como dicen la audiencia se mira a eso porque la defensa que se hizo a Pedro, cuando Sí. la defensa dice que cautivó, en la palabra lo dice. Seguimos. El cumplimiento de la comisión debería estimular a cada cristiano a instruirse teológicamente. Acuérdese de la gran comisión, ¿no? De Mateo. Y por todo el mundo, predicar el evangelio, toda criatura. Está correcto. El creyente solo debe estudiar la Escritura si así lo desea, pues la lectura bíblica no es una disciplina relevante. No hace falta ni hacer comentario, ¿no? Vale. No podemos afirmar que nuestra fe tiene raíces en la iglesia primitiva, pues las denominaciones evolucionaron tanto en sus liturgias y doctrinas que se volvió imposible identificar sus orígenes. Correcto. Correcto, pero dice, el creyente solo de esto. ¿Qué? No podemos afirmar que nuestra fe tiene raíces en la iglesia primitiva. Nuestra fe tiene raíces en la iglesia primitiva. Ajá. O sea, que pues las denominaciones. Vamos. Desde sus orígenes, los primeros predicadores tenían como meta ganar almas para tanto el reino como sus ministerios personales. ¿Ah? La anterior era correcta y correcta. Incorrecta. No supe leerla la primera. Desde sus orígenes, los primeros predicadores tenían como meta ganar almas para el reino y para ellos mismos. Incorrecto, hermana. Incorrecto. Un buen ejemplo de eso, hermana. Billy Graham. Billy Graham fue un gran predicador.
Un gran predicador en un tiempo donde no existían redes sociales. Y llenaba estadios de fútbol y todo. Y la gente iba ahí para escuchar de verdad la palabra. Se levantaban los paralelos. Sí, fue un gran predicador. Y no creo que este predicador estaba buscando seguidores para él mismo. Porque incluso hubo países que él fue una vez y no más. En Brasil creo que fue una vez y no más. Y este que murió también, increíble. También. ¿Cuál? Jim Swaggart murió anteayer. Sí, pero Fue un gran predicador. No entiendo yo porque unos dicen que si se salvó o qué. Pero era un gran hombre. Hermana, eso creo que solamente Dios puede decir. No puedo decir que él fue salvo o no salvo. Porque no sé qué pasó, pero No, él tuvo una caída en 1987, por ahí. Lo que pasa es que dos otros pastores, lo que pasó con él, empezó a decir, o tú dices en la tele, o tú rechazas tu ministerio, porque ellos estaban interesados en el ministerio de él, o vamos a decir lo que has hecho. Y por fin, él no hizo ni uno ni otro. Él fue a la tele y él mismo dijo lo que había pasado. Seguimos, gente, porque no sé qué pasa, pero el reloj hoy está más rápido. ¿Eh? Ya que el objetivo final de las predicaciones no debe ser el reconocimiento del orador, este no necesita preocuparse tanto por profundizar sus estudios teológicos. Pero si Dios habló a través de un asno. No, pero Dios, cuando usted se preocupa por lo que usted va a decir y no por lo que Dios le dice a usted, tiene que decir es otra cosa. Vale, Porque muy bien. conozco a un señor que él se sabe la Biblia y nunca ha ido es analfabeto. Y se conoce la Biblia. A veces por escuchar. El objetivo de la formación bíblico-teológico es proporcionar al obrero las herramientas necesarias para ir al campo y sembrar la semilla con excelencia, buscando siempre ganar almas y hacer discípulos. La expansión del reino de Dios no se refiere a la edificación de templos lujosos ni a la realización de eventos lucrativos de gran escala. Aunque disponemos de excelentes recursos, lo que convence al pecador de recibir la salvación por la fe en Jesús es el mensaje simple y genuino del plan de salvación. Es imposible que el Evangelio se propague hoy sin la ayuda de los medios y sin las personalidades del ámbito evangélico, pues los métodos evangelísticos deben acompañar los cambios sociales, tecnológicos y morales. Si no hubiera internet, ¿podría ser predicado el Evangelio? Sí. Entonces, ¿qué piensa? Incorrecto. Sin los medios de comunicación y internet, fácilmente la Biblia habría caído en el olvido. La Biblia sigue siendo y siempre será el libro más vendido de todo el mundo. No es fructífero presentar predicaciones evangelísticas simples a un público acostumbrado a espectáculos y grandes shows. Para este tipo de audiencia la Biblia no es suficiente. Incorrecto. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. Texto 2. Y ahí, texto 2 y texto 3 tiene que ser así de seguido. ¿Para qué sirve la teología? No, este es texto 3. Texto 2. Memoria teológica. Memoria teológica. Básicamente lo que vamos a hacer en este libro, miren a mí por favor, después leen el texto en casa. Básicamente lo que vamos a hacer en este libro de identidad teológica es estudiar, sí, los fundadores del protestantismo latinoamericano, algunos teólogos europeos que fueron de mucha importancia para nuestra formación hoy. Vamos también a profundizarnos en las teologías antiguas, nuevas y las posibles teologías futuras.
He dicho ya a vosotros, nuestra teología no puede ser basada en nuestro emocional. Si un predicador viene a predicar, pero está más preocupado con el emocional o emocionalismo, nosotros como estudiantes de teología y conocedores de la palabra de Dios, vamos a saber si esta persona está aquí buscando un show, queriendo algo solamente emocional, pero no real. Y para eso va a ser de mucha importancia nuestra formación. Seguro, vosotros ya habéis escuchado alguna prédica donde esta prédica te entra así en la cabeza y tú piensas, eso no me encuadra bien. Creo lo que está hablando este predicador no tiene nada que ver con la Biblia. Acuérdese, por favor, de los llamados bereanos. Bereanos, de Berea, en la Biblia. ¿Qué pasó cuando Pablo estaba en Berea predicando la palabra? Los bereanos cogían la Biblia para ver si lo que estaba predicando el apóstol Pablo estaba correcto o no. Y esto nos falta hoy en día. Buscar incluso nuestra memoria teológica, o sea, lo que ya hemos aprendido, para saber si lo que estamos escuchando hoy está conforme a la palabra o no está. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil cualquier persona que entrar y subir aquí, hablar lo que está en su corazón y sabéis que nuestro corazón es engañoso y perverso y traicionero. Solamente subir aquí, predicar lo que está en su corazón sin saber si lo que está predicando está conforme o no a la palabra. Si una persona que está sentada ahí donde están vosotros no tiene conocimiento ni memoria teológica, va a ser fácilmente engañado. Lo que hay hoy en Internet, ¿cuántos aquí tienen el llamado TikTok? ¿Cuántos de vosotros ya habéis visto prédicas en el TikTok? Es lo más feo que he visto hasta hoy, las prédicas en TikTok. Una persona abre la cámara del TikTok y empieza a decir, yo tengo una palabra para ti, yo tengo una palabra para ti, hoy yo tengo... Empieza con las profecías como si fuera un menú. ¿Y cuál es la trampa que está ahí? Simple, una persona que no tiene conocimiento bíblico va a ser fácilmente engañada por el emocional. Una persona va a decir aquí, hermana Nidia, hermana, yo sé que tú tienes un problema. ¿Tú tienes problema o no? Amén. Todos tenemos. Yo veo una persona en tu familia con un problema familiar. Ajá, es lo que hay. Más bien que la economía vienen, le dicen, tu problema económico. Y todos tenemos problemas económicos. Es como el que cree en el horóscopo. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Una persona abre su TikTok para mirar las prédicas que están ahí. Ah, por favor. Por favor. La palabra no digo que Dios no puede actuar a través de una persona de Internet. Pero yo no creo tampoco que una persona va a salir así como si fuera una ametralladora de profecías. Profecía para ti, para ti, para ti, para ti. Ahí no. Por favor. No, y cuando uno lee la palabra se queda con eso. Yo el otro día, bueno, en una prédica, alguien dijo de que la tribu de Sión había sido hecha por el Señor. Sí. Y yo me quedé con esa gran duda y le dije a ella, hermana, le digo, pero yo tengo entendido que la tribu que fue desaparecida fue la de Dan, pero la de Simeón, pero no me supo dar respuesta. La tribu de Simeón. Yo creo que la tribu de Dan, no, la de Dan, ya han descubierto ya. La de Dan, pero en la Biblia dice que era la tribu de Dan. Pues, y no aparece en Apocalipsis. Está. Entendí. No, pero Y la de Simeón sí aparece en Apocalipsis. la de Simeón sí, la de Dan no. Regresemos aquí un segundito, hermanos. En este texto 2 hay una parte muy importante que quiero aquí enfocar. Está en la página 8, el penúltimo parágrafo. Dice, durante décadas, el movimiento pentecostal en general
desestimó de manera sistemática la teología formal. Oigan aquí, por favor. Durante muchos años, y he dicho ya a vosotros, las iglesias desestimaban a una persona estudiar la Biblia. O sea, tú decías, voy a estudiar teología. Venía siempre un obrero, no haga eso. Y les voy a decir por qué. Es más fácil engañar a una persona sin conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, va a ser fácil engañarla. Pero, desde el año más o menos 95, 97, las iglesias pasaron a incentivar las personas a estudiar. Y estoy diciendo de las iglesias pentecostales, ¿vale? Porque las iglesias bautistas siempre tuvieron, las iglesias calvinistas también siempre tuvieron esta parte de los estudios. Pero las iglesias que más crecieron fueron las iglesias pentecostales. Y quiero decir algo que por favor no tomen mal. Pero las iglesias pentecostales están básicamente formadas por personas sin estudios, que no saben leer, que tienen dificultad de entender la palabra. ¿Por qué? Porque es más fácil engañar a una persona sin conocimiento. Y si una persona tiene dificultad en leer, yo creo que una obligación de una iglesia sería coger a esta persona y enseñarla. Hermana, tú tienes dificultad con este texto bíblico, pues bien, venga aquí, vamos a estudiar la Biblia. Una cosa que yo veo muy bonito, tengo muchas cosas en contra de esta denominación, pero una cosa que esta denominación tiene es que cuando yo acepté a Cristo, fue en una iglesia llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta iglesia, yo solo acepté a Cristo porque esta iglesia mandaba una persona a mi casa enseñarme la palabra en mi casa. Yo no tenía que desplazarme para la iglesia para estudiar la palabra. Y la verdad es muy raro hoy en día ver estas cosas pasar. Un obrero ir a tu casa a enseñarte la palabra ahí. Yo me acuerdo hasta hoy, yo tenía 7 años. El curso que he hecho con ellos se llamaba Paz para Vivir, que fue básicamente Génesis, Jesucristo. No hablaba nada de sábado, nada, básicamente teología simple, o sea, arroz con frijoles, lo básico lo que necesitamos para ver. Pero dentro de la Biblia. Estaba dentro de la Biblia, hermana. Sí, porque yo Lo que pasa es que después los adventistas, ellos tienen una cosa un apego muy grande a una mujer que según ellos es una profetisa, Ellen White, se llama Ellen White. Y mucha de la teología adventista es basada en Ellen White. Ellen White incluso hubo un tiempo que decía que Dios solo vino para los blancos, los negros no. Para que sepa. Ay, mamita, y no me hubiera ido yo. Sí, porque Ellen White fue de un tiempo del racismo en Estados Unidos. Entonces, ella como blanca no le gustaba tampoco lo negro. Después se cambió un poco la teología y ahí ya se aceptan los negros. Tanto que conozco pastores adventistas negros. Pero ¿entiendes? O sea, lo que estaba diciendo, una persona coge sus sentimientos para hacer su teología y eso no se puede. Volviendo, después de 95 más ahí, las iglesias pentecostales pasaron a incentivar sí el estudio teológico, ¿vale? Hoy en día, yo creo que una iglesia seria no debería de aceptar a una persona que no tiene formación teológica. Es mi punto de vista y ya está. No estoy diciendo de miembro, estoy diciendo de un obrero, de un pastor. ¿Cómo yo te voy a alimentar si no tengo alimento yo? para predicar. Eso es muy cierto. ¿Me entiendes? Una vez, acuérdame que cuando empezamos la iglesia, nunca me olvidé esto. Yo creo que hemos cantado aquí una canción que se llama Como Zaqueo. Entró un predicador
y dijo que esta canción era una herejía, que esta canción era la persona que quería ser más grande que Dios y que eso y eso. Yo bajé mi cabeza. ¿Dónde va esta gente? Es verdad. Sí. Porque No la est- canción está basada en la Biblia igual. Claro. Pero, a ver, una cosa, hermana, es el año, por ejemplo, de 1980, cuando la persona no tenía acceso al conocimiento. Dios actuaba de manera sobrenatural. Hoy en día nosotros tenemos acceso al conocimiento y no queremos estudiar. Pero más que eso, la persona no hace la misma cosa que una persona de 1980, consagrar su vida, buscar a Dios, estudiar la palabra. Es diferente. Dice que la unción pudre el yugo y que nosotros íbamos a hacer más cosas más grandes que Él en su nombre. O sea, que si hoy en día no pasa, no es porque Dios haya cambiado, sino porque nosotros nos dedicamos a consagrarnos a Él, que es diferente. Exacto. Vamos a ejercicio del texto 2. Vale. Profundizarse 1.13, ¿vale? Profundizar en el estudio teológico. ¿Te ha hecho un creyente más espiritual o menos espiritual? ¿Sientes que tu amor a Dios crece a medida que lo conoces más a través del estudio de la palabra? 1.14. Está ahí los pioneros suecos. Mira, Suecia tuvo muchos misioneros enviados para Latinoamérica. Y ahí, yendo un poco para mi país, Brasil, dos grandes misioneros suecos que se llamaba Daniel Berg y Gunnar Wingren, fueron dos misioneros muy importantes en la formación y en la expansión del protestantismo en Brasil y en América Latina en general, ¿vale? Por eso está así, la reticencia de los pioneros suecos en adoptar al estudio sistemático de las Escrituras. Los misioneros consideraban que se trataba de un pueblo primitivo e intelectualmente inferior. Esto está incorrecto. Ellos de manera ninguna pensaban que la gente era primitiva o inferior. No quería que los creyentes se desarrollaban para que no llegaran a superar a la iglesia americana. Incorrecto. En este tiempo, la iglesia pentecostal y la iglesia pentecostal en Estados Unidos, porque mucho de lo que conocemos hoy de teología viene de los Estados Unidos sí o sí. Pero la iglesia que era la principal en el pentecostalismo en Estados Unidos sigue siendo las asambleas de Dios, ¿vale? Y la iglesia Asamblea de Dios fue creada en Estados Unidos. Después hay muchas iglesias, asambleas de Dios, pero que no siguen lo que dice la iglesia Asamblea de Dios de los Estados Unidos, ¿eh? Es igual yo abrir aquí enfrente una iglesia católica y ponerle el nombre Asamblea de Dios. Es una iglesia católica, pero el nombre ahí fuera está Asamblea de Dios, no tiene nada que ver uno con otro. O sea, si somos una iglesia asamblea, tenemos que por lo menos entender qué es la iglesia asamblea. No puedo yo abrir una iglesia asamblea y ter aquí doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es usurpación denominacional. Si somos una iglesia asamblea de Dios y asumimos que así somos, vamos a estudiar entonces la doctrina de la Asamblea de Dios. Amén. La estrategia de los pioneros pentecostales era, en un principio, alcanzar a las capas marginadas y posteriormente hacer que... Según los pioneros, solo algunas naciones eran dignas de conocer toda la verdad revelada en la Biblia. Incorrecta. Y eso es interesante porque Europa, y ahí vamos a Holanda, Suecia... Holanda y Suecia son los dos países, no, Holanda, Suecia y Suiza son los tres países que más enviaron misioneros para Latinoamérica. Holanda, Suecia y Suiza son los tres países que más enviaron misioneros para Latinoamérica. La estrategia de los pioneros pentecostales, y ahí sí, estos pioneros pentecostales
aunque fueron de Europa, vinieron antes de Estados Unidos. Salieron de la Iglesia Asamblea de Dios en Estados Unidos, expandieron en Europa y después se fueron otra vez a Latinoamérica. La iglesia primero pentecostal tuvo inicio en Estados Unidos, en la calle Azusa. La Iglesia Asamblea de Dios fue fundada ahí. ¿Quién fundó la Iglesia Asamblea de Dios en Estados Unidos? Los negros. Los negros. Había un pastor negro que cuando él empezó, es que no me sé muy bien la historia, pero creo que cuando él empezó era una persona que no era estudiado y empezó él y empezó a repartir la palabra ahí mismo y después se fue creciendo. Es que no me le sé muy bien el nombre. Ese es el avivamiento de la calle Azusa. Esto es. Después entraremos más a fondo en eso. Pero sí, la Iglesia Asamblea de Dios fue fundada por los negros americanos. De ahí se expandieron a Europa y de Europa se expandió otra vez a Latinoamérica. O sea, en vez de bajar, vino primero para Europa y después de Europa fue hasta Latinoamérica. ¿Ok? La estrategia de los pioneros pentecostales era en un principio alcanzar las capas marginadas y posteriormente hacer que progresaban al estudio bíblico. Sin embargo, este objetivo se perdió, creando una idea equivocada de que los pentecostales carecían de cualquier formación teológica. Correcto, lo que he dicho, que los pentecostales infelizmente hoy buscan poder, 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 poder y poder, y no palabra. Me da un cierto agobio cuando entro en una iglesia y el predicador está gritando, gritando, gritando y no tiene palabra. Me da un poco de indignación, como si yo salí de mi casa para escuchar la palabra y vengo a una congregación solo a escuchar gritos, sin palabra. No estoy diciendo que en un determinado momento una persona no puede exaltar su tono de voz. Sí, se puede. Pero desde que tenga palabra. No puedo venir aquí a escuchar una palabra solo con poder, 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 poder y no tener base bíblica para eso. ¿Me entiende? La palabra, un predicador que viene aquí arriba a subir, él tiene que tener poder, sí, tiene que tener poder, pero tiene que tener también palabra. No solamente gritar, 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 gritar. Es que yo pienso que la palabra es el fundamento hacia el poder. Porque si Claro, claro. Pero muchas veces este poder, en verdad no es poder, es emocionalismo. Y mucha gente se disfraza de una persona con poder. ¿Por qué? Porque si esta persona no tiene poder, no va a ser respetada por los otros de la iglesia. ¿Ok? Seguimos. Texto 3 y ya terminamos esta lección. ¿Para qué sirve la teología? ¿Para qué sirve la teología? Quiero preguntar a vosotros. ¿Para qué sirve la teología? Para conocer a Dios. Bien. ¿Qué más? Para acercar más. ¿Para? Para acercar, para expandir. Para acercar, para expandir. Vale. ¿Qué más? Perfecto. Para que no seamos engañados. Pero más que eso, ¿para qué sirve la teología? Para servir a Dios. ¿De qué vale? No sermos engañados y no servimos a Dios. Nada. Sin duda, esa es una pregunta de gran relevancia. ¿La teología es relevante? Sí. Eso depende de tipo de teología que practicamos. Mira, no hay una teología. Hay varias teologías. Si tú entras, por ejemplo, en la Pontífice Universidad Católica, usted va a estudiar una teología. Si usted entra, por ejemplo, en la Universidad Teológica de las Iglesias Bautistas, va a estudiar otra teología. Si entra dentro de la Iglesia Presbiteriana, va a estudiar otra teología. Y si entra dentro de la Iglesia Asamblea, va a estudiar
otra teología. Lo que es lo que yo personalmente busco. Yo te puedo enseñar la teología de la Asamblea de Dios, pero quiero que sepamos todas. Yo quiero hablar aquí, por ejemplo, de la doctrina de la gracia, pero quiero hablar también de la predestinación, pero quiero hablar aquí también de los pre-tribulacionistas, de los post-tribulacionistas, de los medios tribulacionistas, y desde ahí tú empiezas a estudiar y buscar lo que tú quieras. Porque si yo te digo, tú tienes que creer en lo que yo quiero, yo estoy creyendo la verdad a un muñeco. ¿Para qué? Para manipular. Nada más. Y yo creo que la teología tiene que, en vez de cerrar nuestras mentes, tiene que abrirla. ¿Vale? ¿Ok? Con espíritu de discernimiento. Claro. Pero hermana, si usted viene aquí a estudiar teología y tampoco busca a Dios, ora a Dios, no va a servir nada. Básicamente usted va a ser un robot repitiendo básicamente lo que yo estoy diciendo. Y así no se puede. Ya, pero como vamos a tener tantas teorías, entonces lo que tenemos que saber discernir. Claro. Lo que es más. La Biblia, ¿qué nos dice? Que nosotros, si queremos sabiduría, ¿qué podemos hacer? Pedir a Dios que nos da en abundancia. Pues pida sabiduría a Dios. No más que eso, pedir sabiduría a Dios que nos ayuda. En la siguiente página, en la página 10, está así. La actitud de los estudiantes revela las distintas expectativas sobre lo que debería aportar la teología. Hay quienes llegan al ambiente académico esperando encontrar una especie de escuela dominical avanzada. Otros desean resolver en una clase las dudas acumuladas durante toda una vida. Y eso es verdad. Hay gente que viene aquí y cree que va a aprender todo en una sola clase. No. Hay que tener paciencia. Relax. Y a medida que vamos estudiando, una cosa que quiero hacer en este libro, que no hemos hecho tanto en el otro, es lo que estamos haciendo, abriendo, y si hay preguntas, pues preguntamos y solucionamos las dudas ahí mismo y ya está. Y así no acumulamos tanto las dudas, ¿vale? ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil para nosotros también aprender y absorber más aquello que estamos hablando. Esta materia de identidad teológica no es tan difícil, pero es necesario un comprometimiento nuestro en querer aprender de verdad. Por eso, por favor, les voy a pedir, está ahí en Spotify el audio de las lecciones 1 hasta las 10. Si usted no tiene tiempo de leer, pues escuche. He intentado hacer ahí con la inteligencia artificial una persona nativa hablando mismo para facilitar un poco más el entendimiento y también para que podamos aprender. ¿Y por qué? Porque si usted ha sacado 5 en bibliología, pues ponga un reto en ti mismo de sacar un 8 o un 9 o un 10. ¿Para qué? Porque nuestro tiempo es precioso, mi tiempo es precioso, el tiempo de vosotros es precioso. ¿No? Estoy mal. Entonces vamos a empeñarnos y aprender y sacar lo que tenemos que sacar de bueno de esta materia, de esta lección. A pesar de diferentes expectativas, cada uno viene aquí con una expectativa diferente. Yo quiero ir para aprender más de Dios, yo quiero ir porque quiero ser un gran predicador, yo quiero ir porque tengo muchas dudas y quiero aclarar. O sea, mucha gente viene aquí con sus expectativas. Pero no debería existir una variedad de expectativas como pueda haber, sino que tenemos que pensar que yo quiero estudiar teología solo para una cosa: servir a Dios. Y ahí sí, en servir a Dios, Él va a decir de qué manera tú puedes servir. Porque tú puedes servir con la teología, cumplimentando a una persona de la forma que tiene que ser, como predicando aquí arriba, como servir a Dios con un telefonema con una persona que tiene una duda que parecía que nadie podía sacar y usted ha podido sacar. O servir a Dios incluso sabiendo la manera correcta para hablar con una persona en determinado momento. Parece que no,
pero sí que nos ayuda. Una cosa una pregunta que siempre escucho, sobre todo de quien no cree en Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Es verdad. Es la que muchas preguntas. Esa es la pregunta que más escuché hasta hoy. Si Dios existe, ¿por qué hay niños que sufren? Pues hay niños que sufren y hay sufrimiento porque el hombre cayó. Estamos todavía bajo el pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios. Si no hubiera pecado, no hubiera sufrimiento tampoco. Ni niños sufriendo, pasando hambre, ni guerra, ni nada. Todo eso hay por cuenta de una sola cosa: pecado. ¿No? Vamos a hacer el último ejercicio de esta lección y ya terminamos. Yo pensé que iba a dar esa lección en 15 minutos. De verdad. Vamos. Ahí es un poco, claro, está la respuesta correcta, pero es un poco personal también, ¿eh? Expectativas al iniciar estudios teológicos. Esperaba profundizar mi relación con Dios a través del conocimiento bíblico. ¿Correcto o incorrecto? ¿Usted espera profundizar su relación con Dios a través del conocimiento bíblico? Correcto. Hasta yo. Yo tengo algo muy interesante, personal mío, es que yo aprendo mucho cuando tengo que enseñar. Yo aprendo mucho, mucho. Vamos a pedir al Señor. Que no te da Una cabecita de No, tengo 11 minutos. Yo cuando me casé, en 2008, yo no trabajaba, un mes antes de casarme, yo no tenía trabajo. Y pidiendo a Dios: Señor, dame un trabajo, Señor. Y el único trabajo que apareció fue un trabajo de instructor o de maestro de informática para dar un curso que se llama Access, que es banco de datos. Yo nunca había visto esto en mi vida. Y el chico me dijo: tú tienes que dar clase de Access, tú puedes. Y yo miré así y pensando, un mes para casarme, ¿qué voy a hacer? Sí, puedo. Pues me dio el material y la siguiente semana estaba yo dando la clase de Access. Pero era la necesidad de miedo de pasar hambre. Y, sí, bien. B. Creía, y eso es una pregunta para usted mismo, ¿vale? Creía que los estudios teológicos solo serían útiles para líderes y pastores. Yo lo creía. ¿En serio, hermana? Pero marca incorrecto, por favor. Usted no cree eso más. Pero ya he visto gente cree que la teología es solo para obreros y pastores. Eso es más o menos lo que estaba pensando la Iglesia Católica antes. No, solo se puede leer la Biblia si es un cura o si es un teólogo. Básicamente eso. Entonces está incorrecto, ¿vale? Pensaba que la teología era demasiado intelectual y poco relevante para la vida espiritual. Está incorrecto, pero ¿cuántos aquí ya han pensado eso? Incluso yo, ¿vale? Esperaba encontrar respuestas a preguntas difíciles sobre la fe y la Biblia. 1:16. Diversidad teológica. Es positivo que existan diferentes enfoques teológicos para responder a las distintas necesidades de los creyentes. ¿Sí o no? Es positivo que existan diferentes enfoques teológicos, o sea, hay enfoque, teología, sistemática. Se saltó, ¿no? No. Consideraba que el estudio teológico podría fortalecer mi compromiso con la misión cristiana. Se saltó. Ah, ¿y cuál es la respuesta? Esa es la segunda. La E, correcto. Perdone, que he pasado esta. Está correcta, ¿vale? Es positivo que existen diferentes enfoques teológicos. Mira, la teología, hay enfoques, ¿ok? Mira, hermanos, mira a mí, por favor. Hay enfoques teológicos. Por ejemplo, yo quiero enfocarme en la teología que estudia sobre la salvación. O yo quiero enfocarme
en la teología que defiende el evangelio, que se llama misericordia, Señor. Apologética. Apologética es la defensa del evangelio. Una persona que estudia apologética, teología apologética, ¿qué quiere estudiar? Estudiar, no, que quiere estudiar contra herejías, falsas doctrinas, se llama apologética. Una persona que estudia apologética, o sea, yo soy apologeta. ¿Qué es una persona apologeta? Persona que estudia la materia para defender el evangelio. O sea, entra un herético aquí dentro, eso es herejía. Eso está en contra la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, hay distintas ramas de la teología. Entonces, esta respuesta sería: es positivo que existan diferentes enfoques teológicos para responder a las distintas necesidades de los creyentes. Correcto. La existencia de múltiples teologías puede causar confusión y división en la iglesia. Sí. Aunque la diversidad puede enriquecer, también puede causar mucha confusión si no se maneja con madurez y diálogo. Es lo que le estaba diciendo. Claro. Solo una teología verdadera puede satisfacer tanto a los creyentes espirituales como a los racionales. Incorrecto. Solo una teología verdadera puede satisfacer tanto a los creyentes espirituales como a los racionales. Es incorrecto. ¿Sabe por qué, hermana? Una persona que no conoce nada de teología, con la Biblia, leyendo la palabra. Imagínate una persona, hermana, ahí en el medio del desierto, la única cosa que tiene en su mano es la Biblia. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Nosotros estudiamos la teología porque queremos acercarnos más a Dios y conocer más a Dios. Pero lo que estamos estudiando no es nada fuera de la Biblia. Y no se puede ser nada fuera de la Biblia. Lo que estamos estudiando tiene que ser basada en nuestro manual. ¿Y cuál es nuestro manual? Y ya está. ¿Ok? La teología debe adaptarse completamente a las tendencias culturales y sociales para ser relevante. Por favor. Incorrecto. Si yo adapto mi teología para satisfacer las ganas de las personas, eso no es teología. Los creyentes apasionados y espirituales pueden beneficiarse profundamente de los estudios teológicos. Correcto. Los estudios teológicos solo son útiles para quien tiene una mente analítica. Incorrecto. La teología puede ayudar a cualquier creyente a comprender mejor su fe sin importar su estilo personal. El estudio teológico es irrelevante para la vida cristiana práctica. Incorrecto. 1.18, comprensión bíblica. Solo los estudiantes emocionales pueden entender las verdades profundas de la Biblia. Los estudiantes racionales también pueden captar el mensaje espiritual de la palabra. Racional. Correcto. La comprensión bíblica está al alcance de todos los que buscan sinceramente a Dios, sin importar su temperamento. La Biblia es solo para personas muy espirituales y no para quienes cuestionan o razonan. Incorrecto. No hace falta responder. Liderazgo y estudio teológico. Los líderes cristianos deben animar a sus congregaciones a profundizar en el estudio teológico. Proteger a los creyentes de estudios teológicos profundos para mantener la fe viva. Incorrecto. La urgencia de predicar el Evangelio no debe ser excusa para descuidar el conocimiento bíblico. El amor y la pasión por Dios deben acompañar siempre al estudiante de la Biblia. La teología debe evolucionar al ritmo de los cambios morales de la sociedad para seguir siendo relevante. Incorrecto, entendí correcto. Incorrecto. Y hemos terminado la lección 1 del segundo libro de teología.